Es el momento de escuchar el comentario de nuestro compañero Juan Reyes. Gracias, Iluminada. Saludo a los compañeros que comparten cabina con nosotros, a las personas que nos escuchan a través de la Z101, Z Digital, y a aquellos que nos ven a través de la magia de la televisión, Claro TV Altiz y YouTube de Z Digital. El pasado sábado me reuní con un empresario amigo y junto con ese empresario amigo pude compartir con 5 empresarios haitianos y ex militares haitianos que viven en República Dominicana. Viven porque salieron huyendo a la situación de violencia y de gravedad que hay en Haití. Y uno trataba como estudioso, como periodista, de con ellos obtener información sobre esta situación y todo esto, cuánto ocurre en Haití. Y en el sentido común de muchos haitianos de poder adquisitivo alto, empresarios y ex militares, políticos, ex policías, está que Haití se le fue de las manos a Estados Unidos. Está que Haití se les fue de las manos a Estados Unidos. Que hoy Estados Unidos no tiene el control de Haití como en otras ocasiones. Y uno se pregunta, ¿a qué apostarán los norteamericanos, en este caso de Estados Unidos, con el tema haitiano? Ellos alegan que hay una situación que se le fue de control, que la situación allí es de gravedad, es una guerra lo que existe, y que el vacío de autoridad existente en Haití es grave y profundo. Es más, para muchos de ellos, Haití tocó fondo y plantean que qué bueno, porque esto obligaría a muchos haitianos a tener que trabajar por su país y a trabajar con empeño, por su nación. A trabajar con empeño por su nación. Muchos de ellos están claros que la situación de Haití es grave. La situación de Haití es grave. Es grave la situación de Haití y que hay que buscar una salida y que están trabajando en la búsqueda de una salida para Haití. Pero hay varios nombres que hay que tomar en cuenta. Hay varios nombres que hay que tomar en cuenta para la búsqueda de una salida de Haití. Hay nombres como el señor Rat Fitit, quien es un ex senador del lado norte de Haití y quien fue policía y que fue una figura importante. Muchos entienden que el momento es clave para la figura de Guy Philippe. Óiganlo bien. El momento es clave para la figura de Guy Philippe. No es que estamos promoviendo que Guy Philippe suma el poder en Haití, sino que es la figura clave por múltiples razones. Ellos dicen que Guy Philippe tiene formación policial. No terminó la medicina, pero que avanzó bastante en el tema de la medicina, pero que Guy Philippe es el único que pudiera aglutinar la mayor cantidad de hombres leales para poder enfrentar la violencia existente en Haití. Señores, pero Guy Philippe es una figura que llegó hace poco a Haití tras ser deportado por los Estados Unidos, donde fue condenado por lavado de activos provenientes del narcotráfico. Y uno se pregunta, ¿será esta una decisión correcta? ¿Será esta la necesidad de Haití para poder afrontar un problema de esta magnitud? Es grave. Es grave la situación, pero desde el litoral haitiano entienden que los niveles de influencia de Guy Philippe son muchos y es una figura a tomar en cuenta. Para muchos haitianos, la figura que debe encarnar
el proceso de transición en Haití es Guy Philippe. Es Guy Philippe quien ha dicho que en su momento aspirará a la presidencia de Haití. Pero es Guy Philippe el personaje que deberá producir los cambios en una nación como Haití, que tiene primero que estabilizar su seguridad y después que estabiliza su seguridad, convocar un proceso de transformación institucional. Esa es una pregunta que uno tiene que hacerse. Tiene que hacerse. También existe la información de que hay gente que fueron presidentes en Haití que están atizando el proceso de desestabilización de esa nación. El proceso de desestabilización de esa nación. O sea, la situación de Haití es bien complicada, bien difícil, y quien puede ser el salvador es una persona que en su momento estuvo preso y fue condenado. Quien pudiera ser el que encabece un proceso de salvación en Haití es una persona que estuvo detenida y condenada en prisión por la situación existente de lavado de activos de dinero proveniente del narcotráfico. Es grave la situación en Haití, y más grave aún cuando se establece que las bandas han tomado el control cada vez de más espacio de Haití, porque por la complicidad de los policías. Por la complicidad de los policías. La complicidad de la Policía Nacional Haitiana ha sido la base para que las bandas ganen cada vez más espacio en el control de Haití y puedan seguir pescando en río revuelto. Ojalá la comunidad internacional pueda ayudar a Haití en ese proceso institucional. Que el proceso de mejora en Haití no es una persona, es un proceso de acompañamiento institucional, teniendo a los haitianos como actores primordiales en la solución de sus propios conflictos. Porque también hay mucha gente opinando de que debe de venir, de que por dónde. Mire, el conflicto haitiano tienen que resolverlo los haitianos, no es nadie más. El conflicto haitiano son los propios haitianos con acompañamiento internacional que deberá producirse. Solo el acompañamiento institucional con actores políticos haitianos puede ayudar a salir a Haití de la crisis. Si no hay un acompañamiento institucional y actores verdaderamente comprometidos con Haití, Haití no podrá salir de la crisis, porque no puede ser que venga una intervención internacional y después lo suelte, porque vamos a estar en lo mismo. Y Haití tiene más de 30 años sumergido en el caos y en el desorden, con ligeros momentos de estabilidad y de desgracia. Son cosas que deben llamar la atención, y ojalá la comunidad internacional pueda prestarle atención a Haití en ese aspecto. Rápidamente, quiero decir que me preocupa algo a propósito de lo que hablo de Haití. Me preocupa algo en mi país. La República Dominicana tiene que volver al imperio de la ley. Emily, Fausto, no sé si ustedes han visto que aquí se ha cambiado el imperio de la ley por el imperio del desorden. Y es un caso simple. Hay un policía de tránsito agilizando el tránsito o parando, y los motores siguen como que nada le importa. Ellos tienen su propia ley. Que ellos tienen su propia ley. Los guagüeros se te van en rojo, se te paran en el lugar donde no deben. Te paralizan una parada, pero no nos vamos más lejos. Vamos al ejemplo de Kiko La Quema, un reconocido delincuente que es asesinado y la comunidad sale a defenderlo y a hablar bien de un maldito delincuentazo. Pero ustedes saben por qué se produce eso: por la ausencia de la autoridad que le niegan los servicios a esas poblaciones. Cuando falta un gobierno en poblados como Cambita, donde no hay que tener dificultades para la salud, la seguridad y ese tipo de cosas, aparece un delincuente y emerge como un benefactor. La figura de Kiko se hace grande ante la ausencia de los gobiernos en crear políticas públicas para poder enfrentar los problemas existentes en pequeñas localidades como Cambita.
Entonces, señores, vamos a cambiar porque se han invertido los papeles. Aquí hemos pasado del imperio de la ley al imperio del desorden. Que el desorden decida, que el desorden determine, que el desorden ponga su criterio por encima de la Constitución y la ley. Señores, si no cambiamos el criterio del desorden por la ley, el desorden se va a afianzar, se va a acrecentar y después nos tocará llorar lágrimas de sangre. Porque el desorden, cuando se pone por encima del orden, los finales no son para nada halagüeños. Francis.